A los medios de comunicación, los compañeros y las compañeras jubiladas que se encuentran aquí presentes, un saludo de parte mío, de mi bancada también. Reciban una bienvenida a la Casa de Todos, la Casa de la Asamblea Nacional. Presidenta, pediría que en el equipo técnico se pueda proyectar una presentación para apoyar mi exposición. Exposición, Presidenta, legisladores, también un saludo que estoy muy contento de hacerlo. Y estoy muy contento de hacerlo por múltiples razones. En primer lugar, porque es una ley absolutamente útil para el país, es una ley absolutamente útil para los ciudadanos, es una ley totalmente adecuada para quienes quieren emprender, primer término. Segundo término, es una ley que fue oferta de campaña. Tal vez ahí hay un elemento particular en términos personales y de nuestra bancada, pero ofrecimos esto. Muchas veces, y esto podría incluso conectarse con la discusión del día de ayer, muchas veces creemos que la simple existencia del incentivo genera el estímulo para una actividad. Pero lo que suele acontecer, Presidenta, legisladores, es que en muchas ocasiones los trámites que nos permiten o nos impiden llegar al incentivo hacen que éste se active o no. Con lo cual, esta ley también es importante en ese sentido, y así es que, cumpliendo la oferta que le hiciéramos al pueblo ecuatoriano, nosotros como bancada estamos entregando esta ley que es de gran utilidad a la ciudadanía. Y en tercer lugar, contento porque refleja el trabajo de una comisión que ha trabajado de manera responsable, armoniosa, con debate de altura, con debate técnico, y que permite que en este momento presentemos al Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que en pocas horas ya no será solamente proyecto, estará ya de alguna u otra manera aprobada con nuestra votación y pasará para el trámite en el Ejecutivo del veto, a cual esperamos que realmente no haya sino mejoras, ojalá de forma, y si es que así se quisiera, algunos avances en materia de disminución de trámites. En ese sentido, Presidenta, me valgo de la presentación para decir lo siguiente. Este fue un proyecto que ya fue enviado en la legislatura anterior por el presidente Rafael Correa. Tenía 3 disposiciones generales, útiles las 3, pero en el trabajo legislativo de la comisión hemos generado otra ley, y una ley mucho más fuerte, mucho más potente. En este momento tenemos 36 artículos, 9 disposiciones reformatorias, 11 disposiciones transitorias, 5 disposiciones generales y 2 disposiciones derogatorias. Del primer debate, que fue un debate rico, fructífero, varios de los asambleístas nos han hecho conocer sus observaciones, tenemos 13 mejoras, 13 ajustes para el segundo debate. 5 en el articulado de ley, 4 en las disposiciones generales y 4 en las disposiciones reformatorias. Antes de poder explicar al Pleno de la Asamblea cuáles son los ajustes para el segundo debate, sí quiero recuperar que en su contexto global esta ley tiene al menos 20 beneficios al ciudadano. Señalo 10, tal vez los principales, pero digo esto, asambleístas, porque en el momento que esta ley sea apropiada por todos, valdría la pena que salgamos a hacer vocería de una buena noticia que le da la Asamblea Nacional al país. ¿Cuáles de esos 10 beneficios al menos son los más importantes? Ya no puede haber un ministerio que por el simple hecho de querer crear un trámite lo pueda hacer. Todo trámite solo podrá ser hecho por ley, por decreto o por ordenanza. Se crea un sistema de compensación de deudas entre privados y el Estado, una cosa que es importante, fundamental, para que si en algún momento el Estado tiene una deuda con algún proveedor, por ejemplo, y este proveedor tiene una deuda tributaria con el Estado, pueda haber un mecanismo de compensación entre ellos. Se obliga a la existencia de una plataforma de pagos electrónicos. Espero que no les haya pasado lo que algunos ciudadanos decían que les ha pasado. Desarrollan el proceso en línea de un trámite y el momento que quieren pagar resulta que no, que tienen que imprimir lo que han avanzado hasta ese momento, ir a la ventanilla de un banco y hacer el pago respectivo. Esto ya no sería así. La obligatoriedad de que los trámites sean en línea y que estén acompañados de una pasarela de pagos para que también se pueda culminar el trámite y su pago en línea. Se dispone la publicidad de trámites y requisitos, la publicidad de trámites, requisitos y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que yo como ciudadano voy mañana a una institución y me dicen que el día de ayer ha cambiado el trámite. No, primero tiene que estar publicado, y si el día de ayer cambió el trámite no me pueden atender entonces con el nuevo. Si a la ciudadanía no se le ha dado el tiempo perentorio para informarle de un nuevo trámite, entonces esto es lo que está obligando esta ley. Se utiliza de manera obligatoria la información que reposa en el sistema de registro de datos públicos. Es inconcebible
asambleístas que aquí mismo, cuando nosotros nos estábamos posesionando, nos pidan copia de la cédula a nosotros. O cuando un funcionario, un ciudadano va a hacer un trámite determinado, le pidan copia de la cédula. Y hay que tener suerte que le piden a color o en blanco y negro. Esto no tiene que ser así. El sistema ya tiene un registro de datos públicos, la cédula podría estar verificada en línea y esto ya se podría avanzar. Mecanismos de calificación del servicio. ¿Qué pasa si me dan un mal servicio? ¿Simplemente esto queda ahí? No, yo puedo calificar si me han dado el servicio, si ha sido bueno, malo, excelente, regular. Y esto, de alguna u otra manera, se concatenaría con mecanismos de sanción para el funcionario que entregara mal servicio a la ciudadanía de manera reiterada. Si se crea un nuevo trámite, se tiene que suprimir otro o varios. Esta es una ley este es un mecanismo que ya funcionó en México, se lo llamaba 2x1. Si alguien quiere crear un trámite, de acuerdo, pero inmediatamente elimina otro o más trámites, ¿no es cierto?, para no aumentar la carga administrativa al ciudadano. Los trámites que no se justifican en un plazo determinado se suprimen, es decir, lo que está planteando esta ley es que todas las entidades públicas tengan que presentar cuáles son sus trámites y justificarlo. Si, por ejemplo, me invento el Bidubi, no justificaría un trámite porque no encuentra razón de ser, la ley permite que se derogue inmediatamente ese trámite que no ha sido justificado. 9. Plazo perentorio para los GAT para que resuelvan solicitudes pendientes sobre proyectos inmobiliarios. Claro, esto está una transitoria para que esto corra hasta diciembre del 2017. Pero ¿qué ha pasado con los promotores inmobiliarios? Tienen metido un trámite en algún GAT y este GAT va 5, 6, 7, 8 meses sin darle una respuesta. Aquí debería aplicarse, siguiendo lo que ya dice la normativa pertinente sobre silencio administrativo para que se pueda entender que la aprobación ha sido dada. Simplificación de trámites también para la disolución y liquidación de compañías. Era absolutamente vergonzoso que un emprendedor, yéndole mal en su emprendimiento, además tenga que hacer un trámite y un galimatías la liquidación de ese emprendimiento, de esa compañía. Ahora bien, ¿qué mejoras hemos hecho acogiendo los debates en la mesa, acogiendo algunas observaciones planteadas en el primer debate del Pleno y algunas reuniones que hemos tenido, además de oficios enviados por algunos asambleístas? Primero, la no duplicidad. Se incorpora como principio, en el sentido de que si yo entrego información de un trámite al Ministerio de Educación en una dependencia, no me pueda otra dependencia del mismo ministerio pedir que le entregue esos trámites, porque se estaría dando un principio de duplicidad. Si yo le entregué al Ministerio de Educación una documentación para hacer un trámite, es obligación que el Ministerio de Educación le pase a la otra unidad esa información y no que me tengan a mí como ciudadano que volver a pedir. Hemos hecho una mejora en el sistema de compensación para que se agreguen también como mecanismos de compensación, se extienda a tributos retenidos o percibidos. Esto hace más potente el sistema de compensación, que es la idea que había sido discutido en el Pleno. La regulación de los trámites en línea. Se dispone que el trámite en su totalidad, no puede ser también que una institución nos venda como un avance que la mitad del trámite está en línea, que usted ya puede consultar en línea, pero no puede pagar la multa en línea, que usted puede de alguna otra manera requerir una parte del trámite en línea, pero no lo hace todo. La totalidad debería estar en línea y, como les decía, no cabe que si yo hago el trámite en línea, al final tenga, por ejemplo, que imprimir la boleta que da cuenta de la finalización del trámite para que se entienda como finalizado. Si está en línea, todo debería ser en línea. Al articulado, la mejora número 4 que hacemos es la obligación de las entidades de que publiquen los horarios, la identidad de los funcionarios a cargo de informar y asistir a la gestión de trámites y los mecanismos que permitan conocer el estado del trámite. Cuidado, y también creemos que todo debemos llevarlo a gobierno electrónico, a la sociedad de la información. Tenemos muchachos de 20 años que pueden hacer un trámite totalmente en línea, pero tenemos una persona de 67 años que necesita hacer un trámite y tal vez no está familiarizada con hacer todo el trámite en línea. Por lo tanto, es obligación de la entidad que, además de presentarlo en línea, tenga en los sitios de atención personas que orienten y faciliten la elaboración del trámite, con lo cual el ciudadano puede saber de qué horario. Esto es obligatorio, parecería ser que es una cosa que no deberíamos regular, pero debemos regularlo, en qué horarios esa dependencia está atendiendo, quiénes son los funcionarios a cargo de la atención y presentar la asistencia debida. En las disposiciones generales hacemos los siguientes ajustes, y esto es presentado incluso por algunos asambleístas. Presentación y archivo de la información. Se regula la forma de presentar información
también a la Contraloría General del Estado y la manera de archivarla entre las entidades públicas. Y esta ley pretende que se corrijan conflictos normativos. Muchas veces lo que pasa es que la Contraloría podría pedir un documento de una forma, pero resulta que la entidad de control no tiene registrado la información de la misma forma. Y además, si hay mecanismos que dan cuenta de la fiabilidad de un documento, entonces que se puedan presentar de las dos formas, tanto física como de manera, digamos, electrónica. Un elemento fundamental es la liquidación de becas. El título debidamente apostillado, legalizado o acreditado es un documento suficiente para la liquidación de becas. Muchas veces, como las becas suponen la entrega de dineros públicos hacia el becario, también hemos tenido temas de becarios que tienen que hacer un galimatías con la Contraloría General del Estado para dar cuenta de la liquidación de su beca. En este sentido, ya simplemente el título apostillado, legalizado y acreditado se entenderá como el documento que permite la liquidación de las becas. Asambleístas, tenemos lo que debería ser la entidad más moderna del país, suele ser una de las entidades con mayores retrasos, y me refiero a eso al registro oficial. Por eso estamos planteando que se den reglas, que se apoye de alguna u otra manera, en forma normativa al menos, la informatización de los servicios del registro oficial. De alguna u otra manera, incluso somos dependientes de plataformas privadas para acceder a la información que tiene el registro oficial, cuando debería inmediatamente una ley aprobada publicarse diligentemente en el registro oficial. Ajustes también tenemos en las disposiciones reformatorias. Y el primer ajuste que tenemos es el objeto a las compañías. Aquí es posible que tengamos un debate, pero hemos acordado el texto más pertinente en la estructura global del ordenamiento jurídico nacional. Sobre todo, y saludo, como he saludado la posición de todos los asambleístas integrantes de la mesa, la posición del asambleísta Andrade en el sentido de pedir que el objeto social de una compañía sea múltiple, no esté cerrado. Y es evidentemente que esto es una mejora, porque si de alguna u otra manera una compañía que tiene, digamos, el conocimiento para hacer una parte del proceso, podría incorporarse en otra parte del proceso. Pero el asambleísta Andrade decía, no solamente eso, hemos tenido compañías que empezaron haciendo zapatos y terminaron haciendo celulares. Y esto va por un proceso de innovación, el cual nos parece absolutamente pertinente, y estamos pidiendo que para que no haya problemas, por ejemplo, con lo que hemos aprobado ayer, un conjunto de estímulos, de incentivos, ¿no es cierto?, la regulación que fuera pertinente, ojalá no, pero la que fuera pertinente, caiga en la superintendencia de compañías y en el servicio de rentas internas, si es que esto fuera así. Pero rescato sobre todo el objeto y el planteamiento de que las compañías puedan tener objeto múltiple, que no caigamos también en lo que pasaba antes, ¿no es cierto?, de que para constituirse hacían básicamente un listado interminable. Hemos dado prioridad, atención prioritaria, y nos hemos reunido también con personas con discapacidad. Y aquí lo que solíamos tener es un conflicto muchas veces en el trámite entre el Consejo Nacional de Discapacidades y el Ministerio que entrega el carnet, por ejemplo. Por lo tanto, lo que se está planteando es la facilitación de ese tema y que no haya, digamos, duplicidad o contradicción cuando se habla de la recalificación de la discapacidad y los documentos que lo acreditan. Tercero, y con esto voy terminando, los estudios en el exterior. Preocupación de los asambleístas del exterior, particularmente el asambleísta Melo, sí, que la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana se dé una reforma a esta ley para regular el derecho de las personas para la homologación, convalidación y reconocimiento de estudios realizados en el exterior. Esto también solía ser o es hasta este momento un vía crucis para el ciudadano, y esperamos que esta ley lo facilite. Notificaciones y registros sanitarios. Tal vez uno de los principios, y voy a volver sobre un tema que ya lo dijimos antes, tal vez uno de los obstáculos que se ha tenido en la posibilidad de que un emprendimiento se desarrolle es el registro sanitario. ¿Y esto por qué? Porque está operando, digamos, hay muchas mejoras en los años anteriores, pero operaba sobre todo el principio de ex ante. Es decir, te quieres poner una panadería, te pido 14 cosas antes. No, ahora entendería que tienes el permiso, tú haces una juramentación y señala que tengo toda esa información e inmediatamente se le da el permiso. Lo que debe operar más bien es el principio ex post, que después alguien pueda ir a esa panadería y controlar que lo que era un requisito esté efectivamente cumpliéndose.
Finalmente, y de manera breve, el ámbito de aplicación de la ley, entonces, como lo hemos dicho, se aumentan otras entidades públicas, pero es muy importante, y esto lo decía la asambleísta Larreategui, ¿qué pasa si yo tengo un privado que es gestor delegado de una potestad estatal? Entonces, que para él también corran los requisitos que estamos planteando en esta ley. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta, y seguramente le robo pocos segundos más. Solo para cerrar este tema. Si lo que estamos diciendo entonces es que un privado empieza a dar por concesión un servicio público, es evidente que se le tiene que exigir la misma diligencia en trámites. En reuniones con la academia nos han dicho que lo mejor no es utilizar el concepto de gobierno electrónico, sino de la sociedad de la información, porque el concepto es más amplio y entre esa amplitud también está la protección a los datos personales. El objeto social de las compañías, como expliqué, también se ha agregado. El acceso a información de los gestores delegados, también esto en cambio desde el otro lado. Si yo soy público y delego la concesión de un servicio, es inconcebible que no le dé toda la documentación a quien estoy delegando para que pueda desarrollar adecuadamente el trámite. Silencio administrativo positivo, sobre todo para, digamos, proyectos urbanísticos, que ya lo aclaré. La posibilidad de que la declaración de no tener bienes en paraísos fiscales sea incorporado a la Contraloría General del Estado. Nos pasó a nosotros, tuvimos que hacer una declaración juramentada en la Contraloría y otra en notario. No cabe, debería ser un solo documento en línea y unificado en la Contraloría General del Estado. Y se realizan cambios de forma para mejorar la redacción de los artículos 3, numeral 7, 5, numeral 4, 8, numerales 1, 6 y 7 y la disposición transitoria quinta. Cierro, asambleístas, con este mensaje para el Pleno. Esta es una ley positiva, esta es una ley que va a mejorar el ambiente, no solamente del ciudadano en su relación con el Estado, sino también el ambiente de los negocios. Tiene, como le he dicho, una multiplicidad de beneficios, convierte al gobierno electrónico en una realidad y no simplemente en un eslogan. Y para aquellos que nos comprometimos con que necesitamos sí un Estado diligente, pero necesitamos una sociedad aún más fuerte, donde los derechos del ciudadano y el derecho a disfrutar de su tiempo, de hacer las cosas de manera fácil, me parece que está garantizando en esta, que en pocas horas de votar favorablemente el Pleno, será una gran ley para el país. Presidenta, legisladores. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Vilma Andrade.